¿Sabes esas historias que parecen guión de película, pero son tan reales que llegan a doer? Entonces prepara el corazón, porque lo que vas a ver ahora es diferente de todo. Imagine a un hombre con todo, fama, fortuna, prestigio. Pero cuando su hijo, un niño de apenas 10 años, comienza a perder el aliento, es ahí, en el dolor, en la urgencia, que el castillo de apariencia comienza a ruir. ¿Y lo más impactante? No vas a creer en quien encuentra en la sala de emergencia. Esa historia tiene un detalle que cambia todo, la médica que aparece para salvar al niño. Es la mujer que abandonó hace años. Y cuando sus ojos se cruzan, la verdad viene a la luz con fuerza. Es un reencuentro que nadie esperaba, en un momento donde el amor, el orgullo y el arrepentimiento coliden de una manera que te va a mover. No es solo una historia de enfermedad. Es sobre lo que intentamos ocultar con dinero, pero que un día explota en nuestro frente, la ausencia. El abandono. Las decisiones equivocadas. Y lo peor, darse cuenta cuando ya parece demasiado tarde. ¿Pero hay un camino de vuelta? ¿Es posible reconstruir los lazos después de tanta dolor? Si ya has amado a alguien y no has sabido cómo cuidar. Si ya se sintió culpable por haber fracasado con quien más importaba. Entonces esa historia va a tocar el fondo. ¿Por qué el final? El final es increíble. Y lo que pasa después, te va a chocar. Enrique era el tipo de hombre que muchos envidiaban en silencio. Tenía dinero de sobra, estatus, una casa que parecía más un museo y una vida que, por fuera, brillaba hecho oro pulido. Pero por dentro, era todo vacío. Desde el día en que su esposa lo dejó con un billete en la mesa y un hijo en el cuello, él nunca más supo lo que era paz. Y crea, nadie esperaba por eso. El billete que dejó era corto, pero cortante. No puedo vivir en un mundo donde el amor vale menos que el estatus. Ese día, el reloj paró, no literalmente, sino dentro de Enrique, el tiempo congeló. Él nunca más fue el mismo. Chocante revelación, incluso rodeado de criados, su hijo pasó a crecer en un hogar frío, donde cariño era lujo. La verdad viene a la luz cuando el vacío se vuelve rutina. Enrique se hundió en el trabajo como un náufrago se aferra a un pedazo de madera. Hizo fortuna, amplió negocios, apareció en revistas. Pero nunca más miró a los ojos del hijo como antes. Era como si ese niño recordase a él, todos los días, de lo que había perdido. No vas a creer en esa historia, él tenía todo, menos paz. En la sala de estar, llena de obras de arte y muebles importados, Enrique pasaba las noches viendo noticias sin prestar atención. Su mente siempre vagaba. La ausencia de ella era como un eco en cada habitación. El chico, Pedro, crecía en silencio. Mientras tanto, Enrique fingía que estaba todo bien, pero el espejo siempre mostraba la verdad que él no quería encarar. Amigos, cuando aparecían, hablaban de negocios, inversiones, acciones, pero nadie escuchaba preguntar cómo estaba, de verdad. Porque en el fondo, todo el mundo sabía, él no sabía lidiar con pérdidas. La riqueza era el escudo perfecto para ocultar sus heridas. Solo que algunos dolores, por más que intentes esconder, vienen a la luz en los momentos más impredecibles. Pedro, con ojos grandes y asustados, andaba por los pasillos como un fantasma mirín. Siempre callado, siempre a la sombra. ¿Has visto a un niño crecer sin abrazos? Es de partir el corazón. Y aún así, Enrique creía que estaba haciendo lo mejor. Sorprendente como el orgullo puede enmascarar la negligencia. Esa historia te va a mover. Los funcionarios intentaban suplir lo que podían, daban juguetes, mimos, regalos caros. Pero nada llena ese agujero. Porque cariño de padre no se compra. Y por más que Pedro intentara, en su ingenuidad infantil, agradar a Enrique, él nunca recibía un yo te amo. La verdad es que el padre ni sabía más cómo demostrarlo. Era triste. Era sorprendente. ¿Y cuando el niño preguntaba sobre la madre? Enrique desvía la mirada, cambiaba de tema, daba un regalo nuevo. Pensaba que esconder el pasado era proteger al hijo, pero el silencio solo aumentaba la herida. Lo que pasó después te va a chocar, ese mismo silencio se convertiría en un grito preso por años. Pedro aprendió a guardar todo dentro de sí.
Había noches en que Enrique despertaba sudando frío, con su boleto de su padrerando como un fantasma en su mente. En esas horas, caminaba por la casa oscura y miraba a su hijo durmiendo. Un sentimiento confuso lo consumía, amor, culpa, rabia. Pero al amanecer, llevaba su terno de $1000 y enterraba esas emociones bajo la corbata. Nadie esperaba por eso. Todo parecía estable, al menos por fuera. Pero la vida tiene una manera peculiar de poner todo a prueba. Y lo que vendría esa noche lluvioso, cuando el cielo resolvió desabar sobre la ciudad, sería el inicio de algo que nunca imaginó, y que cambiaría todo. Porque cuando la vida quiere despertarte, ella no bate en la puerta, ella arromba. Pedro creció en silencio. Era el tipo de niño que casi no escuchaba por la casa, pero que llevaba en los ojos preguntas que nunca fueron respondidas. Vivió rodeado de juguetes caros, pero jugaba solo, siempre con una ligera tristeza padrerando en la mirada. La ausencia de afecto dejaba marcas invisibles. No creerás cómo ese niño aprendió a sofocar sentimientos tan temprano. Desde pequeño, Pedro presentaba problemas cardíacos delicados. Las consultas con cardiologistas se hicieron frecuentes, pero nunca en hospitales públicos. Enrique hacía cuestión de mantener la imagen. El orgullo hablaba más alto que la urgencia. Nadie esperaba por eso, incluso con el corazón frágil, el niño era tratado como un detalle. Un detalle caro, pero frágil y descuidado. Había días en que Pedro, ahora con 10 años, sentía el pecho apretado, como si algo empujase su corazón contra las costillas. Enrique llamaba al médico particular, claro, pero nunca lo acompañaba de verdad. Esa historia te va a mover, un padre que estaba allí. Pero no estaba. Y Pedro, incluso tan nuevo, ya entendía que la atención y la presencia eran cosas bien diferentes. En la escuela, Pedro era retraído. Evitaba contacto, hablaba poco, dibujaba mucho. Sus cuadernos eran llenos de figuras de corazones partidos, casas vacías, y niños solos bajo nubes cenizas. Los profesores notaban algo equivocado, pero ¿qué podían hacer? Enrique bancaba todo con excelencia, pero la verdad viene a la tona en las entrelíneas de la vida de un niño. Los otros padres no sabían casi nada sobre Enrique. Solo sabían que era rico, distante, y siempre con prisa. Pedro nunca iba a las festenías de cumpleaños de los compañeros, y cuando iba, quedaba en una esquina, observando. Un chico dulce, pero cargado de soledad. No vas a creer en esa historia, llevaba un corazón débil, y un mundo demasiado pesado para su edad. Incluso con seguimiento médico, los dolores en el pecho volvían sin avisar. Y cada vez que Pedro intentaba contar lo que sentía, era silenciado por un ahora no o después hablamos de eso. ¿Lo más impactante? Enrique pensaba que estaba todo bajo control. Después de todo, había exámenes, consultas, laudos. ¿Pero el secreto revelado? El corazón del niño se estaba partiendo de dentro hacia afuera, y no era solo físico. Pedro, con solo 10 años, aprendió a ser fuerte del modo equivocado, calando. Siempre que sentía el pecho apretado, intentaba disfrazar, tal vez para no molestar, tal vez para no decepcionar. Un chico intentando no ser un peso. ¿El final inesperado? Todavía no. Pero su cuerpo y su alma gritaban por socorro. Y el padre no escuchaba. La niñera, una señora llamada Dona Rosa, era quien notaba las señales. Ella percibía cuando el rostro del niño quedaba pálido, cuando los ojos se llenaban de lágrimas que él intentaba contener. Era ella quien ponía su cabeza en el cuello y decía, usted es fuerte, pero no necesita ser solo. Chocante revelación, Pedro obvia eso, pero no podía creer. Y como todo el castillo construido sobre silencio, un día todo se desmorona. Pedro ya no podía jugar sin cansarse. Ya no podía ocultar los dolores. Lo que pasó después te va a chocar. Mientras Enrique participaba en una cena de negocios, una tormenta comenzó fuera, y otra mucho peor empezaba dentro del pecho de Pedro. Era la crisis más intensa que él ya había sentido. El corazón disparaba descompasado, el cuerpo temblaba, los ojos buscaban ayuda. El sonido de la lluvia parecía burlarse de la desesperación que tomaba cuenta del niño. Enrique, al entrar en la habitación y ver al hijo pálido, con las manos en el pecho y sin conseguir hablar, congeló. Allí,
finalmente descubrió que la vida no se compra. No se controla. Esa noche comenzó como tantas otras, Enrique revisando informes en la oficina, una copa de vino al lado y el celular vibrando sin parar con notificaciones irrelevantes. Del lado afuera, el cielo comenzaba a cerrarse, y los truenos anunciaban que algo pesado venía por delante. Pero no se dio cuenta de las señales. Ni los del cielo ni los del propio hijo. Lo que pasó después te va a chocar. Pedro ya se había quejado 2 veces ese día. «Padre, mi pecho está exquisito», murmuró más temprano. Pero Enrique, apresurado, respondió un automático: «Debe ser ansiedad, hijo. Toma agua y descansa». Y siguió con la reunión por vídeo. Nadie esperaba por eso, el niño estaba intentando pedir auxilio. Pero no había nadie realmente escuchando. Con la lluvia ahora golpeando fuerte en las ventanas, Pedro se encogió en la cama, intentando controlar la sensación de que su corazón estaba golpeando fuera del ritmo. Era como un tambor acelerado, desordenado, desesperado. Suba frío, la visión comenzó a estar turbia, y todo parecía girar. Chocante revelación, sintió que algo serio estaba sucediendo, pero no quería molestar al padre. En la habitación al lado, Enrique se quejaba de la señal de internet mientras gritaba con alguien del equipo. Pedro se levantó cambaleando, intentó caminar hasta el pasillo, pero cayó de rodillas antes de llegar a la puerta. La niñera ya había ido esa noche, dispensada más temprano por Enrique, que dijo: «Hoy todo está tranquilo». ¿Tranquilo? Hasta que no estaba más. Cuando Enrique oyó un sonido sordo viniendo del pasillo, levantó enojado, pensando que fuera algún problema con la iluminación. Pero al abrir la puerta, vio la escena que lo paralizaría durante años en su memoria: Pedro, caído, con los ojos vidrados, el rostro pálido y las manos presionando el pecho. Era como si el tiempo hubiera parado. El encuentro más emocionante, entre padre y realidad. Por un segundo, Enrique congeló. Fue el miedo, la culpa, la desesperación, todo al mismo tiempo. El hombre que siempre tuvo respuestas listas, ahora estaba completamente perdido. Él gritó el nombre del hijo, intentó llevarlo, pero Pedro apenas podía respirar. No vas a creer en esa historia, el hombre más poderoso de la sala. No sabía qué hacer con el propio hijo en los brazos. Con manos triples, Enrique tomó el teléfono y discrepó para el médico particular. Caja postal. Otro número. Nada. El tiempo parecía correr como arena entre los dedos. Allí afuera, los relámpagos iluminaban la ciudad, y dentro de aquella casa lujosa, un niño de 10 años luchaba por la propia vida. La verdad viene a la luz cuando el caos invade hasta los lugares más blindados. Desesperado, Enrique corrió con Pedro en el cuello hasta el garaje, jugó el celular en el banco y arrancó con el coche sin pensar en nada más que salvar al hijo. Por primera vez en años, no pensaba en reputación, en imagen, en control. Solo pensaba en llegar. Y irónicamente, en ese momento, el orgullo quedó atrás. Sorprendente como el dolor te cambia en un estalo. El limpiador de parabrisas luchaba contra la lluvia, y Pedro en el banco de atrás gemía bajito, intentando llamar al padre con un hilo de voz. Enrique gritaba: «Agenta, hijo. Agenta». Como si eso pudiera frenar el destino. Pero el destino ya estaba en movimiento. Y lo que esperaba al cruzar esas puertas del hospital. Nadie, absolutamente nadie, podría prever. Cuando finalmente paró frente a la clínica, cargando a Pedro en los brazos, ensopado de lluvia y desesperación, Enrique fue recibido por una médica de guardia. Y en ese momento, delante de aquella figura, sus ojos congelaron. Porque la cara que vio no era solo de una profesional de la salud. Era de alguien que conocía muy bien. Ella nunca imaginó lo que vendría después. Enrique entró en la atención rápida llevando a Pedro en los brazos, el corazón disparado más por el pánico que por el esfuerzo. Estaba ensoblado, con el pelo grudado en la frente y la respiración pesada. Gritaba por ayuda, y enfermeros corrieron hasta él. Pero nada, absolutamente nada, lo prepararía para lo que estaba a punto de ocurrir. Lo que pasó después te va a chocar. Fue cuando una de las puertas se abrió y ella apareció. De jaleco blanco, prancheta en las manos y una mirada firme, la médica entró en la sala sin saber quién esperaba allí.
Así que sus ojos cruzaron con los de Enrique. El tiempo se detuvo. Era Beatriz. La misma mujer que había dejado años atrás, diciendo que ella pensaba pequeño. Nadie esperaba por eso. Enrique se quedó estático. Por un segundo, olvidó que Pedro estaba en sus brazos. Aquella mujer delante de él era un recuerdo viviente de todo lo que intentó enterrar. ¿Pero Beatriz? Ella ni hesitó. Con frieza profesional, tomó Pedro de las manos de él e inmediatamente comenzó los procedimientos. La verdad viene a la luz, ella no era la misma. Con el equipo reunido, Beatriz dio órdenes firmes, pidió exámenes, administró medicamentos y actuó con una precisión que impresionaría a cualquiera. Enrique, aún en shock, quedó allí, parado en la esquina de la sala, sin saber si acompañaba al hijo o se veía el pasado que acabara de golpear a su puerta. Chocante revelación, Beatriz era ahora la médica jefe de la unidad. Mientras Pedro era atendido, Enrique intentó acercarse, balbuceando su nombre. Beatriz, pero ella ni siquiera miró a él. No había tiempo, ni espacio, para reconciliaciones en medio de una emergencia. No vas a creer en esa historia, el hombre que siempre tuvo el control en las manos ahora imploraba por atención, y fue ignorado. La sala hueleba a alcohol, tensión y urgencia. El monitor cardíaco apitaba irregularmente, y el rostro de Pedro, pálido y sudo, era la única cosa que todavía hacía a Enrique respirar. Beatriz mantenía la calma, pero por dentro, cada mirada de Enrique era un cuchillo en el pecho. El encuentro más emocionante, sin embargo, no era entre hombre y mujer. Era entre errores y consecuencias. Durante los próximos minutos, Beatriz luchó por el niño con la misma intensidad de alguien que protege lo que es suyo. Y en el fondo, tal vez fuera. Pedro que ella veía allí, frágil y asustado, era fruto de una historia que ella no quiso abandonar. Pero fue arrancada de ella. La verdad viene a la tona, él no era solo el hijo de Enrique. También era la ausencia de ella. Enrique se sentó en una de las sillas frías de la sala, con la cabeza entre las manos. El orgullo que antes era su escudo ahora pesaba como concreto en la espalda. Él no sabía si lloraba de culpa, miedo o arrepentimiento. Y en ese momento, solo una cosa importaba, el corazón del hijo, y la presencia de la mujer que destruyó. ¿El final inesperado? Todavía no. Pero casi. Después de estabilizar a Pedro, Beatriz salió de la sala sin decir una palabra. Pasó por Enrique como si fuera un extraño cualquiera. Y lo doy más que si ella hubiera gritado. Porque su silencio gritaba todo lo que él no quiso oír años atrás. Esta historia te va a mover con usted, reencontrar a quien has herido, y necesitarla para salvar lo que más ama. Enrique levantó, intentó seguir atrás, pero una enfermera lo detuvo. El señor necesita esperar aquí. Volvió a la silla, temblando, sintiendo que el pasado estaba cobrando cada centavo de la cuenta que pensó que nunca sería emitida. Y aún así, él apenas sabía que lo que estaba por venir, sería aún más intenso. Ella nunca imaginó lo que vendría después. Enrique seguía sentado, inmóvil, mientras que el tiempo parecía arrastrarse. El sonido de los pasos apresurados, el apito de los monitores y las voces médicas al fondo formaban un escenario que él jamás imaginó vivir. Por primera vez, sentía que el dinero no podía hacer absolutamente nada. Y la verdad viene a la luz, él, el hombre acostumbrado a dominar todo, ahora estaba a merced de la propia impotencia. Minutos después, Elena volvió. Con el rostro serio, informó que Pedro estaba estabilizado, pero todavía en observación. Ni una coma más ni una mirada de compasión. Enrique intentó agradecerla, gaguejó palabras sueltas, pero ella lo cortó con un simple, cuide de él, ahora. Chocante revelación, la mujer que un día lo amó, ahora era solo profesionalismo puro. Enrique salió de la sala con el pecho apretado, y no era por causa de Pedro. Era por todo lo que estaba desmoronando dentro de él. Sentó en el banco frío del pasillo, puso las manos en la cara y por primera vez en años, lloró. Lloró como un niño perdido. No vas a creer en esa historia, el hombre que mandaba en el mundo. No sabía lidiar con sí mismo. Mientras esperaba, los flashes del pasado venían a la luz. La conversación en la que Elena dijo que quería trabajar con comunidades carentes.
La manera en que él se rió, metió y respondió, puedes mucho más que eso, para pensar pequeño. La discusión, el silencio, y después, la separación. Nadie esperaba por eso, él abandonó quien solo quería hacer el bien. Enrique nunca pensó que sentiría tanta vergüenza por haber ganado en la vida. Pero ahora, cada conquista parecía vacía. Cada trofeo era solo un recordatorio de todo lo que perdió por arrogancia. ¿Y lo peor? Pedro pagaba el precio. Esa historia te va a mover, cuando un padre percibe que falló. A veces ya es demasiado tarde para deshacer los daños. Las horas siguientes fueron de espera y pensamiento. Enrique revía escenas antiguas como si estuviera viendo una película de la propia ruina. Elena en el sofá de la antigua casa, estudiando madrugada adentro. Pedro todavía bebé, riendo en los brazos de ella. Y él, ausente en todo. Sorprendente cómo la gente solo valora lo esencial cuando el miedo nos hace temblar por dentro. Un enfermero pasó y comentó, la doctora Elena es increíble, ¿verdad? Tiene un don. Enrique bebió seco. Lo que trató como sueño pequeño, el mundo ahora admiraba. Y él, por orgullo, perdió no solo una mujer increíble, sino la oportunidad de ser un padre mejor. ¿El secreto revelado? Él lo sabía desde el día en que leyó ese billete. Cuando Pedro finalmente despertó, aún grogue, miró al padre y susurró, «¿Estás aquí mismo?» Eso fue un soco en el estómago. Enrique agarró la mano del hijo y asintió, con los ojos marejados. La verdad viene a la luz en los momentos más simples. Y en esa pregunta frágil, Pedro decía todo lo que estuvo preso en su corazón por 10 años. Elena volvió más tarde con los resultados. Él necesita un seguimiento constante. Y de estabilidad emocional. Las palabras de ella no fueron solo técnicas, fueron un mensaje directo. Enrique entendió. Y sintió cada sílaba como una espina. Pero algo dentro de él comenzó a moverse. Lo que pasó después te va a chocar, por primera vez, él escuchó. Realmente oyó. Y fue en ese momento, con el hijo durmiendo nuevamente al lado y Elena se alejando por el corredor, que Enrique tomó una decisión. Una que cambiaría el rumbo de su vida de allí en adelante. Porque a veces, el verdadero recomezo comienza con un me excusa, aunque todavía no sepas cómo decir eso. Al día siguiente, Enrique todavía estaba en el hospital. No fue después del turno de la noche ni pidió a alguien asumir por él. Se quedó allí, al lado de Pedro, observando cada respiración, cada movimiento del pequeño cuerpo que él por tanto tiempo negoció. Era como si hubiera terminado de conocer al propio hijo. No vas a creer en esa historia, finalmente descubrió lo que realmente importaba. Pedro, a pocos, comenzó a recuperarse. Los médicos dijeron que su estabilidad dependía no solo de cuidados clínicos, sino de equilibrio emocional, rutina, afecto. Aquellas palabras resonaron en Enrique como una sentencia. ¿El secreto revelado? Él nunca ofreció nada de eso. Pero ahora, tal vez haya tiempo. Nadie esperaba por eso. En la primera visita del día, Elena entró y encontró a Enrique limpiando la cara del hijo con delicadeza. Él no vio que ella observaba de la puerta por unos segundos antes de hablar. Cuando ella se acercó, Enrique levantó los ojos y dijo solo, «Me enseña». No era sobre medicina. Era sobre humanidad. Chocante revelación, quería aprender a ser padre, con ella. Elena, con la calma que solo el tiempo da, respiró fondo. Enrique, eso no es sobre mí. Es sobre él. Y apuntó a Pedro. Pero por dentro, algo también se movió en ella. Era imposible no ver cambio en la postura de aquel hombre. El encuentro más emocionante no es cuando los cuerpos se tocan, es cuando se encuentran conciencias. Y allí, eso estaba empezando a suceder. En los días siguientes, Enrique comenzó a asistir a cada orientación médica. Hizo anotaciones. Me preguntó sobre tratamientos. Sentaba al lado de Elena en las reuniones de equipo, escuchando en silencio. El que antes dictaba órdenes al mundo, ahora escuchaba. Sorprendente, ¿no? Un corazón orgulloso comenzando a amolecer. La verdad viene a la luz cuando el dolor vuelve escuela. Un día,
vio un cartel en el hospital sobre un mutirón de atención en comunidades carentes, un proyecto liderado por Elena. Se quedó allí, parado, mirando el papel como se veía un espejo del pasado. Lo que llamó pérdida de tiempo era, en realidad, un propósito gigante. Y algo dentro de él dijo, va. En esa semana apareció de sorpresa en el mutirón, sin avisar a nadie. Usaba ropa simple, sin seguridad, sin reloj de grife. Solo él, allí, dispuesto a aprender, a ayudar, a servir. Elena lo vio llegando y arqueó la sobrancela. ¿Qué estás haciendo aquí? Tentando empezar de nuevo, respondió. Esa historia te va a mover. Enrique comenzó a asistir al proyecto. Al principio, solo observaba. Luego llevaba cajas, organizaba filas, anotaba nombres. Y en silencio, vi a Elena en acción, acogiendo, escuchando, cuidando. Era imposible no encantarse. No como hombre enamorado, sino como alguien que admira lo que nunca tuvo el coraje de ser. ¿El final inesperado? Todavía no. Pero ya era un giro. Pedro, incluso en casa, sentía el reflejo de ese cambio. Enrique pasó a estar presente de verdad. Asistía a películas con él, escuchaba sus historias, preguntaba cómo se sentía. Y el niño, a pocos, iba abriendo los brazos, el corazón y la sonrisa. El encuentro más emocionante estaba sucediendo, dentro de casa. Y todo eso era solo el comienzo. Porque por más que Enrique estuviera dispuesto a cambiar, sabía que todavía llevaba un pasado difícil de perdonar. Y que pedir disculpas no bastaba. Lo que pasó después te va a chocar, decidió encarar lo que más temía, mirar a los ojos de Elena y hablar todo lo que quedó engasgado por años. Enrique llegó antes ese sábado. El mutirao sería solo a la tarde, pero él necesitaba hablar con Elena. No para justificar el pasado, sino para asumir la responsabilidad por él. Esperó cerca del almoxarifado, donde sabía que ella pasaba todos los días antes de iniciar las atenciones. El corazón golpeaba como si fuera a enfrentar un tribunal. Y, en cierto modo, eso era. Lo que pasó después te va a chocar. Cuando Elena apareció, no demostró sorpresa. Solo cruzó los brazos y esperó. Enrique respiró fondo y habló todo, sobre la culpa, el miedo, el ego, el abandono, y principalmente sobre Pedro. No soy aquel hombre más. No porque he cambiado todo. Pero porque hoy reconozco quién fui. La verdad viene a la luz, el orgullo finalmente cedió espacio a la humildad. Elena escuchaba en silencio, con la mirada firme. En ciertos momentos, los ojos la marejaban, pero ella los mantenía fijos, como quien no quiere ser engañada por palabras bonitas. Cuando Enrique terminó, hubo un largo silencio. Hasta que ella dijo, no vine aquí para perdonarte, Enrique. Vine para cuidar a su hijo. Pero si quieres caminar por él, puedo guiarte. No vas a creer en esa historia, él sonrió con gratitud, como si hubiese acabado de ganar un premio que no merecía. Porque de hecho, no merecía. Pero estaba dispuesto a conquistar. Chocante revelación, Elena no abrió los brazos. Pero dejó una puerta entreabierta. Y eso, para él, ya era todo. Nadie esperaba por eso. En los días siguientes, Enrique continuó yendo al proyecto. No más por Elena, sino por él mismo. Descubrió un nuevo tipo de realización, la de sentirse útil, de escuchar historias reales, de ayudar sin querer nada a cambio. Era como si finalmente hubiera encontrado lo que el dinero nunca entregó. Sorprendente como el corazón se cura cuando para correr detrás de aplausos. Pedro no estaba todo. Y en una tarde, mientras jugaban dominó en el sofá, preguntó, «Padre, estás diferente, ¿verdad? ¿Verdad?» Enrique sonrió, sosteniendo las lágrimas. «Lo intentas ser quien te mereces». Eso quedó en el aire como un regalo. Esa historia te va a mover, un niño de 10 años enseñando al padre a amar de verdad, con gestos simples y palabras pequeñas. Elena, a su vez, observaba a distancia. No dejaba a Enrique se acerca demasiado, pero tampoco lo empujaba hacia lejos. Estaba en estado de alerta emocional,
como alguien que aprendió a protegerse. Pero Pedro era el hilo invisible que los ligaba, y por él, ambos daban pequeños pasos. Pasos cautelosos, pero reales. En una reunión del equipo, Elena pidió que Enrique ayudase en la organización del transporte de medicamentos para la próxima acción. Era la primera vez que confiaba en él con algo importante. Y cuando entregó todo impecable, en el plazo, ella simplemente dijo, obligada. Uno obligado, que cargaba más que reconocimiento. Era casi una concesión. ¿El final inesperado? Tal vez solo el comienzo. Enrique no quería reconquistar a Elena como mujer, al menos no en aquel momento. Quería honrar a la madre que ella era, la médica que se convirtió y el puente que estaba construyendo por Pedro. Y eso, por sí sola, ya era una misión. El encuentro más emocionante estaba sucediendo, entre dos versiones de sí mismos, a que ellos fueron y a que estaban tratando de ser. Pero como toda reconstrucción, hay grietas que todavía don. Y en la próxima acción social, una situación inesperada pondría a Enrique a prueba. Porque por más que él estuviera cambiando, el mundo no paraba de probar quién se proponía evolucionar. Lo que vendría después, nadie podía prever. Ella nunca imaginó lo que vendría después. El día estaba claro, el clima tranquilo, y todo parecía correr bien en la acción social de aquel fin de semana. Enrique llegó temprano, ayudó en el montaje de las tiendas, distribuyó café al equipo y recibió sonrisas discretos de Elena. Parecía que, finalmente, todo empezaba a entrar en los carriles. Pero no creerás lo que pasó después. La vida, con su ironía afilada, todavía tenía cartas ocultas. Alrededor del mediodía, un grupo ruidoso comenzó a acercarse. Eran habitantes de la región, pero también algunas figuras conocidas de Enrique, empresarios que, hace tiempo, fueron sus socios. Uno de ellos lo reconoció, y en tono de deboche, dijo alto, con acento, ¿ahora ha vuelto asistente de ONG? ¿Está haciendo penitencia? Nadie esperaba por eso. El silencio en el aire fue inmediato. Enrique sintió la sangre ferver. El viejo instinto casi gritó más alto, orgullo, ego, estatus herido. Pero él respiró fondo. Oló para el grupo, después para Pedro, que observaba todo del lado de una caja de medicamentos, y simplemente respondió, lo aprendiendo a ser humano. La verdad viene a la luz, eligió el silencio consciente. Chocante revelación para quien lo conocía antes. Elena vio la escena de lejos y por un segundo, su mirada cambió. No había pena, había respeto. Era como si ella dijera con los ojos, tal vez estés cambiando. El encuentro más emocionante no sucede con besos y abrazos, sino con pequeñas pruebas superadas. Y esa fue una de las mayores que Enrique ya enfrentó. Pero el día todavía no había terminado. Durante la atención, un niño se desmayó. Era un caso grave, desnutrición severa, latidos irregulares. Enrique, sin dudar, corrió para ayudar. Pegó al niño en el cuello, llamó a Elena y ayudó en la estabilización. Mientras el equipo actuaba, él veía allí el reflejo de lo que podría haber ocurrido con Pedro. Sorprendente cómo la empatía nos transforma. Más tarde, cuando todo se acalmó, Elena lo llamó de canto. Fuiste increíble hoy. Esas 4 palabras, simples como una brisa, fueron más poderosas que cualquier elogio que Enrique ya recibió en su vida de apariencias. Él sonrió con sinceridad. Solo hice lo que tenía que ser hecho. ¿El secreto revelado? Él estaba, por primera vez, actuando sin esperar aplausos. Al final del día, mientras recolían las tiendas, Pedro corrió hasta Enrique y el abrazó por la espalda. Eres mi héroe. La frase tomó al padre de sorpresa. Enrique se arrodilló, miró a los ojos del hijo y respondió, no quiero ser tu héroe. Quiero ser tu puerto seguro. Esa escena, te va a mover. Era más que amor. Era presencia. En la vuelta a casa, Pedro durmió en el banco de atrás, agotado, pero feliz. Enrique miraba por el retrovisor con el corazón leve, como si algo finalmente estuviese encajando. La lluvia comenzó a caer débil sobre el parabrisas. Él sonrió. Gracias, vida.
por romperme, para yo aprender a amar. ¿El final inesperado? Todavía tiene más. Porque la jornada de la cura es larga. Al día siguiente, Enrique recibió una conexión. El hospital había llamado una reunión con los padres de los pacientes crónicos. Elena recomendó que estuviera allí. Y él fue, puntual. Pero lo que escucharía en ese auditorio, lo que vendría a la luz en esa conversación, revelaría un nuevo capítulo. Ella nunca imaginó lo que vendría después. La sala de reuniones del hospital era pequeña, pero cargada de tensión. País sentados en sillas enfileradas, miradas atentos, y en el centro, Elena, con una prancheta en las manos. Enrique llegó puntual, se sentó en la última fila, discretamente. No quería destacarse. Pero lo que él no sabía era que aquel encuentro no sería solo sobre cuidados médicos. No vas a creer, la verdad estaba a punto de ser escancarada. Elena inició hablando sobre los cuidados necesarios con niños cardíacos crónicos. Explicó sobre crisis silenciosas, gatillos emocionales, rutina alimentaria, descanso. Todo con la precisión de quien vive lo que enseña. Pero entonces, con la voz un poco más firme, ella lanzó: muchas de las enfermedades que tratamos aquí no nacen solo en el cuerpo. Ellas se desarrollan en el silencio, en las casas vacías de amor. Nadie esperaba por eso. Enrique sintió como si cada palabra fuese dicta mirando directo para él, incluso sin su nombre ser mencionado. Sentí el rostro esquentar, el estómago se vuelve. Él sabía. Sabía que estaba allí no solo como padre, pero como causa de parte del dolor del propio hijo. Chocante revelación: por años, él fingió que el problema era médico. Pero también era emocional. Después de la conferencia, Elena abrió para preguntas. Una madre levantó la mano y preguntó: ¿qué hacer cuando el padre del niño no participa de nada? La sala quedó en silencio. Elena miró a Enrique, fue rápido, sutil, pero suficiente. Y respondió: usted hace su mejor. Pero si un día al despertar, tal vez todavía haya tiempo. La verdad viene a la luz en los detalles que nadie comenta. En la salida, Enrique quedó parado en el pasillo. Espero que todos salgan. Cuando Elena pasó por él, segurotó ligeramente el brazo de ella. ¿Estabas hablando conmigo? Ella miró, seria. Enrique, no hablo más solo con vos. Hablo con decenas de madres, padres, niños, que enfrentan solos lo que debería ser dividido. Sorprendente como el dolor compartido se transforma en fuerza. Pero estoy aquí ahora, dijo, casi como una súplica. Estoy intentando. Elena suspiró. Lo sé. Y eso ya cambia mucho. Por primera vez, ella no usó tono de defensa. Ha utilizado un tono de verdad. Y en ese instante, algo entre ellos parecía menos roto. La herida todavía existía, pero había espacio para cicatrizar. Esa historia te va a mover. Más tarde, al llegar a casa, Pedro preguntó: ¿la mamá te quedó enfadada? Enrique pensó en mentir, como tantas veces hizo. Pero respondió: ella tiene razón de estar. Y necesito probar con el tiempo que puedo hacer diferente. El niño solo se asintió. Porque en el fondo, él ya estaba sintiendo esa diferencia. Esa noche, mientras Pedro dormía, Enrique abrió un cajón olvidado en la oficina. Dentro de ella, estaba el billete que Elena dejó años atrás. Amarelado, doblado, pero intacto. Leu y releu. No puedo vivir en un mundo donde el amor vale menos que el estatus. Y entonces escribió una carta. No para Elena, sino para sí mismo. ¿El final inesperado? Casi. Porque la carta terminaba con un desafío. Si tuvieras otra oportunidad, ¿elegiría diferente? Escribió. Y dejó la hoja abierta sobre la mesa. Al día siguiente, Pedro encontró la carta y diseñó un corazón al lado. ¿Simple? Como solo un niño de 10 años puede hacer. El encuentro más emocionante no era con Elena, era con la propia conciencia. Pero la vida todavía guardaba un último escenario. Un momento que reuniría a los tres,
padre, madre e hijo, de una manera que nadie había imaginado. Y lo que seguiría sería decisivo. Ella nunca imaginó lo que vendría después. La primavera había llegado con sus flores tímidas y cielo limpio. El hospital organizaba una confraternización para las familias de los pacientes en tratamiento prolongado. Sería una mañana de música, conversación y actividades ligeras. Elena invitó a Pedro directamente. Enrique se quedó en duda si debería ir, pero Pedro insistió: quiero que estés allá, padre. Y no vas a creer, él fue, pero no imaginaba que viviría allí. Al llegar, Enrique fue recepcionado por sonrisas y cumplimientos simples. Nada de alfombras rojas, nada de bajulación, solo humanidad. Observó a Pedro correr con otros niños, por primera vez sin parecer un extraño en el mundo. Nadie esperaba por eso. El niño sonríe con el cuerpo entero. La verdad viene a la luz, era la primera vez que se sentía perteneciente. En la esquina del jardín, Elena conversaba con otras madres. Enrique hesitó, pero se acercó con calma. ¿Puedo sentar?, preguntó, apuntando el banco al lado de ella. Ella solo se asintió. No había tensión, solo una especie de tregua silenciosa. El encuentro más emocionante no era hecho de palabras, sino de presencia verdadera. Estaban allí. Juntos. Sin recaudación. Mientras conversaban sobre la rutina de Pedro, Enrique tomó del bolsillo la carta que había escrito y la entregó a Elena. No quiero que leas ahora. Solo quiero que sepa que escribí. Ella aseguró el papel con delicadeza, pero no dijo nada. Fue Pedro quien corrió hasta ellos, sudo, ofegante, y se jugó entre los dos. La gente está parecendo una familia. Chocante revelación. El silencio que siguió ese comentario fue lleno de significado. Elena sonrió con los ojos, y Enrique solo asintió, sosteniendo las manos del hijo. Era como si el universo dijera: ustedes no necesitan arreglar el pasado, necesitan construir algo nuevo desde aquí. ¿Y el secreto revelado? A veces, el amor se vuelve más inesperado, con una sonrisa de niño. En la parte de la tarde hubo una rueda de agradecimientos. Médicos, padres y voluntarios se han vuelto al micrófono. Cuando llamaron el nombre de Elena para hablar, sorprendió a todos, llamó Enrique al escenario con ella. Este aquí es el padre de Pedro. Y en los últimos meses, me enseñó que el cambio no viene de palabras, sino de acciones. Y a veces la vida nos sorprende con segundas chances. La audiencia aplaudió. Enrique lloró. En la vuelta a casa, los tres pararon en una heladería. Simple, casi banal. Pero fue allí, dividiendo un helado de chocolate, que Pedro dijo: quiero que hagamos eso más veces. Y Enrique respondió, mirando a Elena: yo también. ¿El final inesperado? Estaba allí, en esa casquita dividida, en aquella risa tímido, en ese intercambio de miradas que ya no necesitaba promesas. La semana siguiente, Elena llamó. Pedro olvidó el abrigo aquí. Él fue a buscar. Y ella lo esperaba en la puerta, con el abrigo en las manos, y una invitación. Va a tener otra acción el próximo mes. ¿Puedes ayudar con las inscripciones? Él respondió con un sí que vino del fondo del alma. La verdad viene a la luz, el tiempo no cura todo, pero enseña cómo cuidar mejor. El encuentro más emocionante no fue solo entre dos personas, sino entre versiones de sí mismas que se habían perdido. Enrique no era lo mismo. Elena tampoco. ¿Y Pedro? Era el puente entre los dos. La vida, a veces, da vueltas extrañas solo para enseñar que recomenzos no requieren perfección, solo presencia. Esa historia te va a mover. Y en aquel fin de tarde, con el sol se puso detrás de los edificios, Enrique agarró la mano del hijo y miró en los ojos de Elena. No dije nada. Porque a veces, cuando todo se alinea de nuevo, el silencio carga la más poderosa de las promesas. Pero lo que vendría después, todavía no sabes. Porque la vida siempre guarda un último giro. El reloj marcaba poco más de 3 de la madrugada cuando Enrique se despertó con una opresión en el pecho, y no era metáfora. Pedro estaba ofegante, sundo y con la cara muy pálido.
Enrique corrió hasta él, lo agarró en los brazos sin pensar dos veces y salió por la ciudad todavía adormecida. La misma escena de la tormenta volvía a la mente, solo que ahora, con una diferencia esencial, él estaba presente desde el primer segundo. Lo que pasó después te va a chocar. En el hospital, los monitores apitaban y los enfermeros se movieron rápido. Pedro fue llevado a las prisas para exámenes. Enrique intentaba controlar la ansiedad, pero las manos temblaban. Una médica joven se acercó y dijo, «Puede ser una complicación de la cardiopatía, señor Enrique. ¿Sabe usted si ha habido algún cambio emocional reciente?» Nadie esperaba por eso. La verdad viene a la luz, el corazón de Pedro no solo era frágil. También sentía todo a la flor de la piel. Horas después, Elena llegó al hospital. Fue avisada por un colega y dejó todo para estar allí. Cuando entró en la sala de espera y vio a Enrique cabizbajo, se sentó al lado de él en silencio. Él no lloraba, pero los ojos estaban marejados. «Está aquí», dijo, sorprendido. «Siempre estuve por él», ella respondió. Chocante revelación, incluso con los lazos reatados, cada paso todavía era medido con cautela. Pedro quedó internado por 2 días más. Elena no salió de cerca. Enrique tampoco. Los dos se revezaban, en silencio, como si estuviesen redescubriendo el arte de cuidar juntos. Fue en uno de esos turnos, cuando Pedro dormía y el cuarto estaba en penumbra, que Enrique murmuró, «¿Y si el no aguantar, Elena?» Ella agarró su mano. «Entonces vamos a hacer cada minuto valer. No vas a creer en esa historia». En el tercer día, Pedro despertó más disposiciones. Pidió jugo, hizo broma con el enfermero y preguntó si podría volver al proyecto social con los padres. Era como si el niño entendiera que ese lugar era más que un hospital, era el escenario de la reconstrucción de su historia. El encuentro más emocionante, tal vez, fuera de él con la propia esperanza. En la salida del hospital, el trío caminaba junto al estacionamiento. El viento estaba ligero y había un buen silencio entre ellos. Pero entonces Pedro dijo, «Escuché ustedes peleando semana pasada. Me quedé triste». Enrique y Elena se miraron, sorprendidos. «Ustedes prometieron ser mis amigos para siempre». La frase, dicta con simplicidad, fue como un espejo lanzado de vuelta. ¿El final inesperado? Un niño enseñando a los adultos a no perderse de nuevo. Enrique sintió el peso de la responsabilidad. No bastaba haber cambiado, era necesario mantener el cambio. ¿El secreto revelado? Crecer duele. Y mantener lazos requiere más esfuerzo que reconstruirlos. Entonces él propuso algo diferente. «Elena, ¿qué piensas de hacer terapia familiar? No para volver a ser pareja, pero para aprender a ser padres mejores juntos». Ella no respondió de inmediato. Pero en la mirada, había un tal vez. En los días siguientes, marcaron la primera sesión. Fueron juntos. Hablaron sobre el pasado, sobre Pedro, sobre el miedo. El terapeuta dijo algo que marcó a Enrique, los niños aprenden más con las reconciliaciones que con los conflictos. Sorprendente, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que sucedió, Pedro comenzó a florecer aún más. Con el padre y la madre del mismo lado, incluso en casas diferentes. En la primera vez que volvieron juntos al proyecto social después de la internación, fueron recibidos con abrazos y aplausos silenciosos. La gente notaba, el brillo en los ojos, la leveza en los gestos. Y sin hablar nada, era visible, algo nuevo se estaba formando. La verdad viene a la luz cuando no necesita más ser dicta en voz alta. Pero la vida, como siempre, le gusta probar hasta los cimientos más fuertes. Y en una noche lluvioso, como aquella de meses atrás, Enrique recibiría una noticia que cambiaría completamente sus planes, y que, de esa vez, lo colocaría delante de la elección más difícil de su vida. Ella nunca imaginó lo que vendría después. La lluvia volvía a caer fina sobre la ciudad cuando el teléfono de Enrique tocó. Era del hospital, pero no sobre Pedro. Del otro lado de la línea, una voz firme dijo, «Señor Enrique, recibimos los exámenes de su última consulta de rutina. Necesitamos que usted venga aquí con urgencia». Él sintió el cuerpo gelar.
Lo que pasó después te va a chocar. Esa vez, era el corazón de el que estaba amenazado. En el consultorio, el cardiólogo fue directo: tienes una obstrucción avanzada. Necesita cambiar sus hábitos urgentemente, o tendrá un infarto en poco tiempo. La ironía del destino era cruel. El hombre que siempre corrió contra el tiempo, que llevaba en manos el destino de otros, ahora era alertado sobre el propio fin. Nadie esperaba por eso. Enrique salió del hospital actorado. Pienso en Pedro. Pienso en Elena. Pienso en todas las veces que ignoró síntomas, retrasó exámenes, negoció la propia salud en nombre de estatus y dinero. Chocante revelación: él, que aprendió a cuidar de los otros, nunca supo cuidar de sí. La verdad viene a la luz: cambiar no basta, es necesario sostener el cambio. En los días siguientes, intentó ocultar la noticia. Continuó las actividades, las idas al proyecto, los cuidados con Pedro. Pero el cansancio lo denunciaba. Elena se dio cuenta. Estás extraño. ¿Qué está pasando? Estoy cansado, solo eso. Pero sus ojos decían otra cosa. El encuentro más emocionante, esta vez, sería entre la fragilidad y el coraje. Pedro fue quien percibió de verdad. Una noche después de la cena, dijo: padre, me gusta cuando te queda aquí, pero no me gusta cuando finge que estás bien. Lo desmontó Enrique. Él se arrodilló, abrazó al hijo fuerte y lloró. Lloró como alguien que finalmente entendió: esconder el dolor solo retrasa la cura. Esa historia te va a mover. Fue Elena quien lo llevó de vuelta al consultorio. Al salir, Enrique miró con los ojos marejados. La vida me está dando una última oportunidad, otra vez. Ella agarró su mano. Entonces no desperdicia. Fue allí donde Enrique tomó una decisión radical: vendería parte de los negocios, cambiaría su rutina y viviría lo que realmente importaba. ¿El final inesperado? Él suelta todo para vivir de verdad. Sin alarde, pasó a dedicarse integralmente al proyecto social. Transformó una de sus empresas en una ONG orientada a la salud preventiva en comunidades. Y más, comenzó a hacer charlas sobre paternidad tardía, salud emocional y recomenzos. Sorprendente, ¿verdad? El hombre que un día pensaba en estatus, ahora enseñaba sobre vulnerabilidad. Pedro crecía y floría al lado de un padre real, presente, imperfecto, pero honesto. Elena, a pocos, fue dejando entrar a aquel nuevo Enrique, no como marido, sino como socio de misión. Y juntos, escribieron un nuevo capítulo. Uno donde no había promesas irreales, pero un compromiso vivo: cuidar de Pedro, cuidar de sí, cuidar del mundo alrededor. Años después, en una charla emocionante para padres y madres, Enrique contó su historia. Al final, Pedro subió al escenario, ya adolescente, y dijo: este es mi padre. Él falló. Pero tuvo el coraje de cambiar. Y por eso, es el hombre que quiero ser un día. El público se levantó en aplausos. La verdad viene a la luz: los lazos más fuertes son aquellos cosidos con perdón. Y mientras se abrazaban allí en el escenario, Elena, en el fondo de la sala, sonríe con los ojos. Porque al final de las cuentas, ella nunca quiso un hombre perfecto. Solo quería a alguien que tuviera valor de ser mejor cada día. Y Enrique finalmente fue. Pero lo que esa historia despierta en ti, eso es algo que solo su corazón puede responder. Ahora deje un instante y se pregunte: ¿cuántas veces te has dado una conversación importante? ¿Ignoró una señal? ¿Hizo de cuenta que estaba todo bien cuando, en el fondo, sabía que no estaba? La verdad es que la vida cobra. Y cobra caro. Pero también ofrece posibilidades. Algunas únicas. Otras disfrazadas de dolor. Esa historia no es solo sobre Enrique, Pedro y Elena. Es sobre mí, tú, todos nosotros. Sobre cómo es fácil perderse cuando pensamos que tiene el control. Y cómo es difícil, pero profundamente transformador, tener el coraje de volver, pedir perdón y reconstruir. Incluso cuando todo parece roto demasiado. ¿Qué despertó esa historia en ti? ¿Te hizo recordar a alguien que dejó ir? ¿De algo que has dejado para después? ¿O te mostró que, sí, es posible empezar,
¿Con más verdad, más presencia, más corazón? ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoce a alguien que necesitaba escuchar eso hoy? Entonces comenta aquí abajo. Comparte su experiencia. Seguiremos ese diálogo que va mucho más allá de la pantalla. Y si esa historia te movió, imagina lo que todavía está por venir. Se inscribe ahora en el canal y activa el sinino, porque toda semana usted encontrará aquí narrativas que tocan, provocan, y sobre todo, inspiran. A veces, todo lo que necesitamos es una historia para recordar quién es.